Estados Unidos, años 60. La tecnología avanza cada vez más rápido y nos permite mandar información entre máquinas. Enciéndete, apágate, gira el motor, emite un sonido. ¿Podríamos enviar texto entre máquinas? El primer paso es que las máquinas se entiendan entre ellas. Si quiero mandar hola por una máquina, la otra debe recibir lo mismo. Así que lo primero es ponerse de acuerdo. Nuestras máquinas son capaces de enviar información en bits, ceros y unos. Entonces lo más lógico es asignar a cada elemento una secuencia concreta de bits. Pero para asignar estas secuencias de bits, tenemos que saber qué necesitamos para escribir un texto en inglés. Para empezar, 26 letras. Tienen que ser mayúsculas y minúsculas. También necesitamos dígitos y algunos signos de puntuación, por ejemplo estos. Ya tengo 74 números asignados. Para construir 74 números distintos necesito 7 bits, ya que tengo la posibilidad de hacer 128 secuencias distintas y con 6 bits solo 64. Así que podemos añadir unos cuantos símbolos más y unos caracteres de control, como borra, salto de línea, tabulación y demás. Siguiendo este ejemplo, la Asociación de Estándares Americanos creó el ASCII, un sistema que asignaba un número de 7 bits a un único símbolo. Y así, utilizando ASCII, ya tenemos el inglés cubierto. Pero, por ejemplo, no podemos escribir en castellano ya que no tiene tildes, ni diéresis ni ñ. Y si me apuráis, ni siquiera el inglés está cubierto. Entonces, ¿qué podemos utilizar para escribir idiomas europeos? Habrá que crear otras codificaciones para poder escribir palabras como estas. Así que se crearon diferentes estándares para diferentes idiomas. Pero utilizar diferentes codificaciones tiene un problema. Si yo mando este texto codificado en estándar griego a un ordenador codificado en estándar europeo occidental, obtengo esto. Y también, ¿cómo podría escribir el siguiente texto? En codificación hebrea, en árabe, en inglés. ¿Y los símbolos fonéticos? Los estándares son insuficientes para este tipo de textos. ¿No sería más fácil hacer una codificación con todos los símbolos de todas las lenguas del mundo? De esa preocupación nace Unicode, una codificación para todos los caracteres que existan. Unicode asigna un único número, el punto de código, a cada carácter, con una capacidad de un total de 1.114.112 caracteres diferentes, aunque en la última versión solo se utilizan 136.690. Comparado con los 127 de ASCII, es un paso. Pero esta tarea no es tan fácil. En primer lugar, ¿qué es un carácter? Pensemos en las letras del alfabeto. Podemos considerar cada una como un carácter. ¿Pero qué pasa con A con tilde? ¿Es un carácter o son dos, la A y el acento? ¿Y los caracteres duplicados? Por ejemplo, si te pregunto cuál es esta letra en minúscula, seguramente me respondas que es esta de aquí. Pero si vives en Grecia o Rusia, puede que me respondas otras opciones. O si añadimos un acento a esta letra, dependerá de si es latina, griega o cirílica. Y si salimos de nuestros alfabetos se complica mucho más la cosa. Por ejemplo, en árabe, donde las letras van cambiando de forma dependiendo de dónde se sitúan en cada palabra. O el coreano, que si ya viste mi vídeo para aprender Hangul, sabrás que las letras se colocan en caracteres silábicos. Para evitar problemas, Unicode define un carácter como la unidad de escritura más pequeña con valor semántico propio. Por ejemplo, no deberíamos considerar las dos líneas de la letra X como elementos distintos, ya que sueltos no significan nada, pero la X por sí sola ya tiene valor. Por cada carácter, Unicode nos da dos cosas, un nombre y un número. Por ejemplo, el carácter X tiene el número 120 o 78 en hexadecimal y de nombre letra latina minúscula X. Aún así, volvemos a entrar en problemas. Por ejemplo, los holandeses consideran este dígrafo como una ligadura. La solución: considerar un carácter a la I, a la J
y a la ligadura IJ por separado. De la misma forma, también se guardan estos 3 caracteres distintos, con los puntos de código 65, 913 y 1040, y los nombres letra latina mayúscula A, letra griega mayúscula alfa y letra cirílica mayúscula A. Así nos ahorramos problemas de compatibilidades. En el caso de las tildes tenemos nuevamente 2 opciones: el carácter A con tilde o la suma de A y el acento. Hay un montón de caracteres con diacríticos ya predefinidos, aunque Unicode también nos ofrece la opción de utilizar caracteres combinables. Estos se pegan alrededor de la letra que tengan detrás, pudiendo formar estas cosas tan bonitas. En el caso de las letras árabes, que pueden aparecer en un texto de 4 formas distintas, Unicode nos ofrece un único carácter por cada letra y serán la tipografía y el visor de texto los encargados de cambiarlas de forma. Para el coreano, se guardan todas las sílabas en caracteres diferentes. Por ejemplo, la sílaba nal tiene un punto de código B0A0. También se guardan las distintas letras con la posibilidad de dejar al programa visor representar la sílaba mediante ligaduras. Aunque como hay 11.172 sílabas guardadas en Unicode, es un poco más complicado. Aunque de entre todos los caracteres que hay definidos, puede que los más famosos y los que más interesen a la gente sean los famosos emoji. Emoji viene de una palabra japonesa que significa carácter dibujo, y son todos esos dibujitos que se popularizaron en Japón en los teléfonos móviles en los 90. Por eso hay incluidos geishas, banderitas de Japón, el monte Fuji y caracteres japoneses varios. Como Unicode tenía que añadir todos los caracteres de todas las lenguas del mundo, los japoneses dijeron: también meteréis los emoji, ¿verdad? Algo a lo que los pobres no se podían negar. Incluso podéis enviar vuestras propuestas para nuevos emoji. Os dejo el enlace en la descripción. Aún así, no vale decir quiero un emoji de una persona desayunando café y galletas, sino que hay que dar razones para que Unicode apruebe tu emoji. Compatibilidad, frecuencia de aparición en textos o búsquedas, que sean distinguibles, completos, si podrían ser representables por otros emoji, cómo de específicos son, en general, un montón de cosas. Y además, piensa que Unicode ha decidido añadir 70 emoji al año. Y si tu propuesta tiene que ver con una persona y no una emoción genérica, piensa que se tendrían que añadir los 6 tonos de piel y 2 géneros, haciendo un total de 12 emoji más, o incluso 18 si se añaden sin género. Pero si rellenas el informe correctamente, puede que aprueben tu emoji y salga el año que viene. ¿Quién sabe? Y de momento no me voy a enrollar más con Unicode, que ya he hablado bastante, pero quedan bastantes cosas sin cubrir. Así que si queréis que siga comentando más cosas de Unicode, dadle a like, compartid el vídeo o dejad un comentario.